Hola, yo soy Gabriel Jiménez y hoy les voy a hablar acerca de los chatbots. Pero, ¿qué son los chatbots? Bueno, son servicios o interfaces a través de las cuales podemos interactuar mediante el chat. O sea, podemos escribir y conversar con ellos como si fuera una persona. Pero, ¿cómo funcionan? Bueno, usando inteligencia artificial y comprensión del lenguaje natural. ¿A qué se refiere la comprensión del lenguaje natural o el Natural Language Processing? Es cuando nosotros le hablamos a la computadora y esperamos una respuesta o comprende lo que le decimos para darnos una solución. Como en este ejemplo, si recuerdan, esta película de Terminator, es un robot, un bot, y cuando el conserje le viene a preguntar qué es lo que está haciendo amablemente, porque huele muy feo, Arnie, Arnie le responde, pero primero la máquina de todas las opciones selecciona una, porque comprende qué es lo que le está diciendo y es capaz de elegir la mejor respuesta para ese momento. Por eso son los chatbots que utilizan esas capacidades. Y para lograrlo, con la inteligencia artificial, lo que tenemos que identificar primero son las intenciones, es decir, qué quiere hacer la persona que está comunicando conmigo, siendo yo el chatbot. Quiere comprar, digamos, en un enunciado pueden ser los verbos, o quiere buscar. Ya que identifico las intenciones, tengo que ubicar a qué entidades se refiere. Las entidades son los objetos con lo que quiere realizar o las acciones que quiere realizar sobre esos objetos. Los objetos pueden ser boleto, por ejemplo, si yo tengo la intención, quiero comprar una entidad, el boleto, o quiero buscar un vestido. Entonces, con base en eso, puede procesar la mejor respuesta de acuerdo a lo que le preguntaron. Y bueno, claro, el lenguaje es muy complejo y presenta varios retos. Aunque es la interfaz que usamos todos los días, es muy natural para nosotros, pero bueno, para una máquina es complicada, incluso hasta para nosotros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos dentro de los retos que presenta. Uno es los sentimientos, saber dentro de las oraciones, en realidad, qué es lo que me están diciendo o cómo se sienten las personas. Aquí les presento unos comentarios acerca de un producto donde dice que estos bolígrafos se adaptan perfectamente a mis manos, pero mi marido los considera necesarios, dado que él es quien escribe los cheques. Explicaría más, pero tengo que ir a hacerle un sándwich. Eso es un comentario que, bueno, podríamos pasar como positivo, pero tiene un poco de sarcasmo tal vez, y es un poco misógino, pero para entenderlo, pues necesitamos hacerle un análisis más a profundidad. Por otro lado, también tenemos la seguridad para las marcas. ¿A qué se refiere esto? Cuando a veces tenemos un community manager, que es una persona que lo está administrando las cuentas de redes sociales, a veces pues se les puede pasar algo, una situación como en este caso. Este es el perfil de una chica y un perfil de Conagua de Tabasco le dio like. Entonces eso afecta a Conagua. Fue una persona el que lo dio, pero tiene un impacto sobre la marca. Tenemos que asegurar que eso no suceda. O como en este caso de Corona Fútbol, que indicó que le gusta también un perfil de una chica, lo cual pues es muy mala publicidad para la marca. Otro punto son los neologismos. ¿Qué son los neologismos? Los ubicamos como las palabras en inglés que utilizamos en nuestro día a día. Aunque hablamos en español, utilizamos palabras de otros idiomas, pero que las adaptamos a nuestra pronunciación, como googlear, que es ya un sinónimo de buscar en Google, o que tenemos burnout, que ya estamos cansados de trabajar y todo eso, ya no rendimos. O a alguien que usa una Mac le decimos que es un maquero. Entonces, tenemos que poder identificar esas palabras. Otras son los regionalismos, que también nos llevan a bastantes ambigüedades. Aquí tengo algunas. Por ejemplo, si decimos que se está encamotando o que está encamotado, pues se está metiendo en problemas. Si voy al jale, pues es un trabajo. Típicamente esas son palabras de Monterrey que a nosotros, tal vez si vivimos en el DF,
pues nos cuesta trabajo comprender. Lo mismo pasa con el bot. El lenguaje no se apega necesariamente a reglas fijas. Tenemos que ver el contexto y ver qué tipo de español, en este caso, habla la persona, si es del norte, si es del sur, y qué tipo de léxico maneja. También es importante que tengan memoria para poder tomar en cuenta el contexto, para que sea la conversación más fluida, como si fuera una persona. Aquí les pongo un ejemplo de un bot, el de Cinépolis. Si yo empiezo a buscar una película, por ejemplo, le digo que me muestre la cartelera y le digo que la quiero ver, en dado caso la de Messenger, me pregunta que confirme el cine. Ya elijo una opción, me pregunta el horario, y aquí están los horarios y yo tengo que elegir uno. Y después, cuando me pregunta que me quiero sentar, yo de repente quiero ver el tráiler, pero ya no le tengo que decir que es el tráiler de Messenger Z, porque el bot sabe que estábamos hablando de eso, estaba dentro del contexto, como en las personas, que retomamos la conversación. A veces eso nos cuesta trabajo incluso a nosotros, pero aquí el bot también es relevante que cuente con esta capacidad de memoria. Aquí ya nada más le puse tráiler, ya no le indiqué de qué película, aunque ya no había mencionado la película, y me dio el tráiler de la película correcta. Por eso es relevante tomar en cuenta el contexto para hacer una conversación fluida. El otro punto son las palabras ambiguas. En español tenemos muchas. Siempre que aprendemos otro idioma, sí nos encontramos con palabras que significan muchas cosas y creemos que solo pasa en esos idiomas. Pero en español también hay muchas. Aquí, por ejemplo, un pendiente puede ser un adorno que está colgado de los oídos de las personas, de las mujeres, o puede ser una preocupación que tenemos o algo que dejamos sin terminar en el trabajo. Lo mismo que un ojo puede ser del huracán, o puede ser donde ponemos el hilo en la aguja, o lo que utilizamos para ver. Todas esas palabras también hay que ver en qué contexto se están utilizando para darles sentido y para interpretarlas correctamente. Es lo que buscamos con el chatbot. También hay otras opciones para no dejar tan abierta la conversación, que podemos usar botones en lugar de dejar que la gente teclee. Eso es muy bueno, sobre todo también para hacer la experiencia de usuario más fluida. En lugar de que tenga que escribir todas las palabras completas, nosotros cerramos la conversación y le damos opciones a través de botones. Como en este caso, en este bot de las elecciones, en lugar de preguntarle con qué candidato voy y que yo tenga que escribir el nombre de cada uno, me da imágenes o me da botones para seleccionarlo. Y también aquí me pregunta si quiero ayudarle, o si no lo quiero hacer en este momento, puedo estar seleccionando las opciones a través de botón sin tener yo que teclear nada, y eso hace más simple y mucho más fluida la conversación o la interacción con el chatbot. También hay otros que son híbridos, y esto es muy importante porque muchas veces, o la mayoría, el bot, sobre todo cuando está en entrenamiento, no es capaz de responder la totalidad de las interacciones. A veces se equivoca o no tiene una respuesta. Entonces es bueno que tengamos un chatbot híbrido para que así puedas pasarlo a un operador humano. La ventaja es que con eso ya no vamos a tener todas las consultas con los operadores humanos. Podemos ir atendiendo la mayoría con el bot y, eso sí, asegurar un buen servicio teniendo operadores humanos todavía para los casos en que no pueda responder el bot, como en este caso que tiene el operador aquí en estos botones. Y hablando ahora de los usuarios, eso fue la forma en que funcionan los chatbots. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos dispuestos a usarlos? ¿Cuál es la tendencia que estamos siguiendo? Pues ahorita ya la mayoría estamos en el celular siempre, y las aplicaciones que más usamos son las de chat. Aquí, por ejemplo, pues vemos que ya incluso ha cambiado, ¿no? Ya nos declaran marido y mujer y ya lo primero que hacemos es actualizar el estado en Facebook. Muy relevante. Y por eso hay quien dice, que predice, que los chatbots van a ser las nuevas aplicaciones. Las aplicaciones morirán. Y si recordamos cuando nacieron el boom de las apps, fue en 2008, hace 10 años, que Apple sacó su App Store en marzo de 2008. Y en agosto de ese mismo año, Google sacó su propia tienda de aplicaciones. Y ahí fue cuando se destapó el auge de las aplicaciones. Todo el mundo queríamos probar, bajar aplicaciones y tenerlas todas. Ahora ya no ha sido así. Sobre todo porque ya el número de apps
en las principales tiendas, son números de 2017, son demasiados. Ya la gente es posible que busquemos las apps o que lleguemos a tener las más nuevas, simplemente porque el número es muy grande. Hay 2.800.000 en la tienda de Google y 2.200.000 en la tienda de Apple. No podemos manejar esa cantidad de información y eso ya lo hace mucho más complicado. Y bueno, aquí tenemos el resto de las tiendas que también tienen algunos números interesantes de aplicaciones. Y por lo mismo, por esa cantidad, ese tiempo que ha pasado, esa madurez que ya alcanzaron las apps, pues los usuarios también ya no estamos como tan en el humor de estar buscando aplicaciones. Ya, según este estudio en Estados Unidos, la mitad de los usuarios ya no descarga nada y la otra mitad descarga una o más. Y una app solamente del 10%, dos apps el 10%, son muy poquitas las que se hacen mes a mes. Y aquí otra tendencia, tenemos en la línea naranja las 4 aplicaciones de mensajería más populares del mundo y en la línea azul por debajo las 4 principales redes sociales del mundo. Y si vemos, la mensajería está por encima de las redes sociales. La gente pasa mucho tiempo en redes sociales, pero ahora estamos pasando mucho más tiempo en aplicaciones de mensajería. Es donde invertimos la mayoría de lo que gastamos ahí. Y bueno, ¿cómo está en México, según este estudio de la IAB, el uso de nuestro tiempo en línea? En redes sociales, el 80%, en correo electrónico 64% y en chat está en tercer lugar con el 61%. Aunque este número puede ser engañoso porque todavía en México contamos redes sociales como Facebook Messenger, que en realidad es una aplicación de mensajes instantáneos, lo que quiere decir que ese número podría ser todavía más grande. Los mexicanos seguimos estando en redes, mandando muchos correos electrónicos y muchos mensajes todavía. Entonces, pero está subiendo ese porcentaje. Y de nuevo, ¿qué hay con los usuarios? Hay que tener en cuenta sus características, hay que hacerlo fácil, como en este caso, que no las dos eran tabletas que se doblaban y podemos romperlas. Eso quiere decir que no conocemos tanto de tecnología. Hay usuarios que descargar una aplicación les es complicado, como aquí en este caso cuando pedimos que nos tomen una foto y la foto pues sale al revés. Hay que pensar en los usuarios también. Las aplicaciones no han sido lo más sencillo para todos. Eso también ha hecho que disminuya su uso y que no sean tan democráticas en cuanto a la gente que las puede utilizar. Y bueno, para empezar a pensar en un chatbot, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, primero tener una idea dónde lo podemos aplicar, qué es lo que podemos resolver. Posteriormente, identificar una necesidad de negocio, dónde hay una oportunidad que puedo atender en mi negocio, ya sea mi objetivo, mejorar la atención a los clientes, recomendarles contenido, incluso podría ser venderles algo, responder las preguntas frecuentes. Ya que tenemos ese objetivo, esa necesidad de negocio, lo siguiente es escoger la plataforma de desarrollo. Ahora hay muchas plataformas, hay unas que proveen servicios de procesamiento de lenguaje natural, otras que nos dejan desarrollar los chatbots sin necesidad de que tengamos conocimientos de programación o empresas que nos pueden hacer un proyecto de chatbot de cero. Todo está en que elijamos cómo queremos trabajar. Aquí hay una lámina acerca de cómo está el ecosistema de los chatbots a enero del 2018. En verde tenemos los proveedores de procesamiento de lenguaje natural. En amarillo, los que dan métricas para los chatbots. Y las plataformas para desarrollar bots en azul del lado izquierdo. Vemos que hay muchas y están creándose todavía más. El siguiente punto es escoger el canal. ¿A qué me refiero con el canal? En donde queremos publicar nuestro chatbot, porque cada uno también tiene objetivos y públicos distintos. Hoy en día la mayoría queremos estar donde están todos, en Facebook Messenger, que según los últimos números anda rondando los 1.300 billones de usuarios en el mundo, o puede ser en Skype, en WhatsApp, en WeChat, pero hay que elegir la plataforma principalmente con base en dónde están mis clientes o dónde me pueden buscar más fácilmente. Y empezamos a desarrollarlo.
empezamos a trabajar en ver cómo podemos resolver ese reto de los clientes. Por ejemplo, si fueran preguntas frecuentes, pues empezamos a identificar cuáles son, dónde las tenemos, si están documentadas y ver cómo podemos irlas respondiendo a través de la interfase del bot. Y lo que queda es probar que todo funcione correctamente, medir para poder mejorar y optimizar, para dar el mejor servicio y que cada vez sea más eficiente y más autosuficiente nuestro bot. Y eso incluye los términos de UX, ahora está muy de moda el diseño de la experiencia de usuario, o sea, no solamente hacer un producto, sino pensar que sea sencillo para las personas, que cualquiera que lo quiera aprovechar lo pueda hacer sin mayor conocimiento. Por eso es importante pensar en quién lo va a usar, que sea sencillo. Incluso aquí que hablamos de texto, que sea claro. Aquí tengo un par de ejemplos de no manejar el lenguaje correctamente. Aquí dice, muere Mandela. Parece que lo están amenazando, cuando en realidad no debería de llevar coma. Una pequeña coma puede cambiar el sentido. Debería decir, muere Mandela, para anunciar que falleció. Y en este otro, prohibido fumar gas inflamable, o sea, nos prohíben que fumemos gases inflamables. Aquí, al contrario, hace falta una coma o hace falta reordenar la oración para que tenga más sentido, porque en realidad debería decir prohibido fumar gas inflamable, tal vez un punto y seguido. Pero eso puede matar la experiencia, que el texto no sea sencillo o no sea fácil de identificar qué es lo que está tratándome de decir. También el chatbot debería de ser sencillo, no como estas interfaces, aquí los parquímetros que ven es muy complicado ya, incluso nada más es para estacionarme, que me diga el tiempo, cuánto tengo que pagar y ya, y tenemos toda una interfase enorme que dificulta su uso. O en este caso también, que las letritas son demasiado chicas para muchas personas y no tiene una buena luz a veces cuando es de noche. Entonces, no es tan sencillo. Lo tenemos que usar porque es obligatorio, pero no es fácil. Y debería de ser útil también. A veces hacemos desarrollos que, bueno, no sirven a un objetivo claro o no son tan buenos, como en este caso esta coladera, es para que se vaya el agua, pero queda por encima donde se inunda. Entonces no es muy útil. O aquí que ponen una ciclovía, pero pues de repente hay un árbol y no podemos pasar. Entonces no cumplen su función cabalmente. También con un chatbot es importantísimo definir los límites para que la gente sepa qué es lo que puede hacer y qué no. Y también lo pueda usar de la forma correcta. Tenemos que distinguir y comunicar qué es lo que sí puede hacer el chatbot, hasta dónde puede llegar y qué es lo que no puede manejar todavía. Y eso incluirlo para futuros desarrollos, para irlo mejorando. Y bueno, para empezar con eso, lo que necesitamos, pensando en el usuario, es caracterizarlo. ¿Quién es mi usuario? Hay que crear buyer personas. Podemos tener varias, porque a veces tendemos a decir en marketing que, bueno, cualquiera es mi cliente, pero no. Aquí es importante definir quién o quiénes podrían ser mis clientes, los principales, tal vez no todos, pero sí los principales, para saber de qué forma le vamos a hablar o qué me van a preguntar, cómo nos podemos comunicar con ellos de forma más personal y más específica. También conocer cuál es la jornada del cliente, o sea, en qué punto del proceso de compra se pone en contacto conmigo, para ahí aprovechar. Generalmente tenemos, pueden ser más o pueden ser menos, algunas etapas en el proceso de compra, en el viaje de compra, cuando están investigando los clientes que no me conocen y me encuentran tal vez, cuando me están comparando con otros y tienen a lo mejor preguntas de funcionalidades, de precios, de cotizaciones, cuando ya están preparados para comprarlo o para probarlo, cuando piden una cotización, qué es lo que necesitan saber, cómo se puede pagar, dónde, y cuando compran el producto. Y en esta parte de la jornada del cliente tenemos que saber cuáles son las preguntas típicas, cómo está el cliente, cómo se siente cuando está en cada parte del proceso, qué tal si es una queja, podría sentirse molesto, y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para resolverlo y progresarlo. O podríamos verlo en forma de un embudo de ventas, que también, o sea, la mayoría de los clientes, digamos, si tuviera 100, que son los que investigan de mí, el 40% solamente preguntan acerca del producto, solo el 25 de esos 40
llegan a cotizar y solo 5 compran. Entonces, ¿cómo podemos hacer la transición en cada una de estas etapas del embudo más sencilla y más rápida utilizando el bot? Aquí es donde podemos ver en qué etapa lo puedo seleccionar o lo puedo colocar para que me ayude en mis procesos de negocio. Ver cuáles son mis puntos de contacto y de esos, cuáles son los que puedo automatizar con el bot o que puedo transferir a mi bot. Ya decía, el servicio a clientes, las preguntas frecuentes, las confirmaciones, el seguimiento de paquetes, el seguimiento de pedidos y cómo se hace hoy en día, en lugar de que a lo mejor sea en correo electrónico o por teléfono, pues que sea en el chatbot. Y hay que adaptarnos, hay que saber dónde están las personas, es decir, dónde nos están buscando. Están en un celular, en una tableta, en una computadora de escritorio, para con eso que la experiencia sea la mejor. No es lo mismo presentar grandes cantidades de texto en una pantalla de computadora de escritorio que en un pequeño celular. La experiencia es muy distinta. Y de ahí, ya que tenemos eso, hay que diseñar lo que es la conversación, que es el punto central de todo esto. Para la conversación también tenemos que ver quién va a interactuar con la gente, asignar un personaje. Puede ser un hombre, una mujer, un niño, un robot, un personaje animado, un animal. ¿Cuál sería el tono de voz que puede manejar? Aunque sea texto, el tono se puede reflejar. O sea, es muy serio, es bromista, es relajado, formal. Todo eso es importante para manejar y para pensar en la mejor conversación que puede tener. Y también es relevante para escribirlo y para que reflejemos realmente el poder del personaje, crearle una pequeña historia personal. De acuerdo al personaje, ver cuál es su experiencia, de dónde viene, qué hace, a qué se dedica, qué es lo que busca. Y eso me va a servir mucho para escribir una mejor conversación basada en él. Y ver cuáles son las metas de la conversación. O sea, queremos platicar, pero hacia dónde queremos llevar al cliente. Si es responderle solamente las preguntas, centrarnos en eso. Porque también podemos ser un chatbot muy amigable, pero podemos perder tal vez el tiempo o no llegar a lo que estamos buscando con el cliente. Y plantear los escenarios. ¿En qué escenarios lo vamos a estar trabajando? Ya sea de servicio, de soporte, de venta, de postventa. Para seleccionarlo, aunque sea el mismo personaje, pues va a cambiar el flujo de la conversación y seguramente el tipo de preguntas. Y ahí podemos ver el flujo, cómo es que va a fluir ya que tenemos esa conversación. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo. Toda conversación pues siempre va a empezar con una bienvenida, un saludo, y le damos opciones. A lo mejor le preguntamos su nombre, le decimos que vea algunas opciones, le damos las respuestas y luego una despedida o si quiere contactar a una persona. Entonces, eso es como tenemos que diseñar el flujo de nuestra conversación para que también sea más fácil trasladarla a la plataforma de chatbot que elijamos, ya que estamos listos. Y bueno, dentro de las mejores prácticas para desarrollar este chatbot, primero es muy importante que nos enfoquemos, sobre todo si vamos a hacer nuestro primer proyecto, hay que ver cuáles son las conversaciones que sean cortas o transaccionales. Transaccionales es que solamente, por ejemplo, si es un pedido, dame el número de tu guía, dame el número de tu orden, dame el número de tu factura y te doy la respuesta. Es muy corto, no necesitamos tanta interacción y puede ser mucho más fácil y que el valor percibido por el cliente sea mayor. Que esas mismas preguntas también tengan pocas posibilidades de respuesta, que no se ramifique tanto que lo haga complejo para manejarlo con el chatbot. Atender preguntas que sean similares para que también la complejidad no sea tan alta. Como lo que decía de la factura, cuándo va a llegar mi pedido, en qué punto está, ya se pagó, ya cayó el pago, cosas de ese tipo que puedan ser parecidas y que puedan ser atendidas al mismo tiempo. Y ver si en realidad puede haber un beneficio por porque el cliente tenga una respuesta rápida. Y ahora, los chatbots fallan, sí, pero podemos identificar por qué fallan. Si todo esto en el diseño no lo mejoramos, todavía podemos ver por qué fallan y anticiparnos. Aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, este es de un e-commerce. Esto sucede cuando iniciamos el flujo de la conversación. Nosotros decimos, sí, queremos vender. Aquí está, le estamos mostrando las opciones. Le decimos que si quiere ver más iguales o comprarlo.
Y de pronto nosotros queremos ver más opciones y eso no está considerado en el flujo. Entonces se rompe la experiencia, se rompe el camino de la conversación y la experiencia del usuario se daña. O aquí, como en este, me pregunta el chatbot que ya tiene una respuesta para mi inquietud y me da 3 opciones, pero como es abierta, yo le digo que ninguna de esas, aunque se parece a la 3. Entonces me contesta que es una pregunta difícil y que tengo que elegir una de las opciones. Entonces, si me da opciones, pero es en texto abierto, pero no tecleé exactamente, en realidad no supe si tenía que teclear 1, 2 o 3 o qué. Ahí es donde pueden fallar y donde, aunque sean un bot, las personas podemos no estar tan satisfechas con el servicio que nos da. Y principalmente pues fallan también porque quieren resolverlo todo al mismo tiempo y a veces no es posible. Y el mejor ejemplo de eso es Siri o Google Now, que Siri prácticamente le pueden pedir lo que sea, pero no resuelve todo. Hay veces que incluso le dicen llámale a Gabriel y pues a veces no entiende. O pone una alarma y no comprende. Entonces no falla, pero sí se percibe como que no es tan divertido. También, si queremos resolver todo, pues necesitamos la integración con los sistemas existentes. Hay cosas que no se pueden responder solamente con una conversación, sino necesitamos ir a consultar y muchas veces las consultas, recordemos que las empresas tienen múltiples sistemas. Si hablaba de rastrear un pedido, pues a lo mejor tiene que ser con el sistema de órdenes. Si hablaba de una factura, a lo mejor es con el sistema contable o con el ERP. Entonces, todos esos deberían de estar ahí con la información lista para que la pueda revisar el chatbot y dar el servicio. Si eso no está, también pues puede fallar. Si el chatbot no es capaz de responder, a veces no hay un proceso que pase a un humano, solamente es el chatbot. Y si nos lleva a un callejón sin salida, pues es frustrante. Y muy importante, hay que manejar las expectativas de los clientes, hay que establecer desde el principio, soy un chatbot y tengo solamente la característica para responder estas preguntas, para que la gente sepa y no quiera que le resuelva cualquier cosa. Y eso hace también que la experiencia sea mucho mejor porque ya saben qué es lo que pueden esperar de él. Ahora, en la parte de las métricas, ya que lo desarrollamos de la mejor forma, ya que evitamos que fallara, pues de todas maneras hay que medirlo, hay que darle seguimiento. Hay que ver, por ejemplo, cuánto dura una sesión promedio, es decir, cuánto tarda el chatbot en darle solución a las preguntas de las personas. ¿Cuál es el porcentaje de rebotes? Es decir, cuántas veces la gente empieza a interactuar con el bot y a la mitad se sale, o en qué momento se sale. Eso quiere decir que el chatbot no les está dando lo que ellos buscan. ¿Cuántos son clientes retenidos o repetidos? ¿Cuántos vuelven, si ya interactuaron con el bot, cuántos regresan a hacerlo de nuevo? Eso quiere decir que les dio una buena experiencia. ¿Cuál es el porcentaje de confusión o de retrocesos? A veces los chatbots tienen una opción de reiniciar cuando te dicen, no, no entendí, vamos a empezar de nuevo. O que tú le preguntas algo y te contesta con otra cosa. Ese es el porcentaje de confusión. Hay que trabajar en eso para que sea más fluido. ¿Y cuántas veces se transfiere a un operador humano si tenemos el proceso híbrido? Entonces, ¿cuántas veces el bot no puede resolver las preguntas y las pasa a las personas? Eso me sirve para ver qué tan eficiente es mi bot. Y finalmente, ¿cuál es la satisfacción de mis usuarios? ¿Están contentos? Puedo medir eso y saber, puedo incluso ver cuántas veces o cuánto está disminuyendo las llamadas o los contactos a otros medios de atención. Finalmente hay que medir al chatbot como si fuera otro empleado. Hay que asignarle métricas y ver sus resultados como si tuviéramos una persona adicional dando servicio. Y cuantificar los ahorros, ver si en realidad me está generando beneficios. Tal vez a veces no estoy ahorrando, eso puede costar lo mismo o un poco más, pero ver si mejora la experiencia de mis clientes. Eso puede ser muy valioso. Y ahora, ya casi para terminar, ¿cuántos tipos de chatbots hay de los que vimos? Voy a identificar dos al menos. Los de reglas son mucho más baratos de desarrollar. Hay plataformas incluso abiertas que te permiten hacerlo sin necesidad de programar. Por lo tanto, son mucho más rápidos de hacer y más sencillos. No necesitamos conocimientos tan técnicos para hacerlo. Y por otro lado, los más potentes, los que están con inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural.
son mucho más costosos, desde luego, tienen un proceso de desarrollo más largo y son complejos, pero pueden ser a la larga mucho más efectivos, claro está. Ya para cerrar, hablando de los beneficios de tener un chatbot, primero es la seguridad para la marca, que decía a veces de los community managers, si no los administramos correctamente o si están molestos con la marca, pues pueden hacer comentarios como los que se ven en la imagen, que un community manager estaba molesto y tenía la cuenta de la compañía, en este caso, de Alsea, y pues se puso a escribir improperios, lo cual pues tuvo un efecto, un impacto muy negativo en la marca. Otro beneficio es que están 24/7, podemos darle atención a los clientes a cualquier hora del día, en cualquier día de la semana, no importa si son vacaciones, podemos tener contacto con ellos. Y eso me dice que podemos dar una gratificación instantánea, es decir, de inmediato podemos obtener una respuesta si entramos en contacto con un chatbot, que ahora somos una generación que no espera, que si no responde de inmediato, mejor me voy. Otra gran ventaja es que a diferencia de las apps, no necesitamos descargar nada con un chatbot. Si ya está, por ejemplo, en Facebook Messenger o en WhatsApp, solamente le escribo y ya puedo estar trabajando con él. Tampoco necesito registrarme. En el caso de Facebook, como ya estoy registrado en Facebook, ya tengo una cuenta, pues no necesito un nuevo registro, dar mi usuario, mi password y todo ese proceso que alarga el proceso. Y es a través de texto, que cualquiera prácticamente sabe conversar a través de texto. Y es un OPEX. Como es un servicio que está en la nube, no es un gasto de capital, o sea, no tenemos que hacer una adquisición, lo pagamos como un servicio. Y eso contablemente se registra como un gasto operativo, lo cual es muy bueno financieramente hablando. Eso es todo en este tema de los chatbots. Muchas gracias por su atención. Y les reitero, soy Gabriel Jiménez. Les dejo mis datos de contacto. Me pueden buscar en LinkedIn, en Gabriel Jiménez Muñoz. Y en Twitter como Gabo Jiménez-bajo. Hasta luego.